Buenos días o buenas tardes, chicos y chicas. Continuando con el avance de la materia de biología, vamos a entrar a nuestro tema número 5, que lleva como título Evolución humana. Hemos visto en el anterior tema el origen de la vida. Hemos dado una pequeña introducción también a lo que era la evolución humana, ¿no? Al hablar sobre la teoría evolucionista de Darwin y del neodarwinismo. Entonces, vamos a decir que la historia de la evolución humana es bastante antigua y se remonta hace aproximadamente unos 1.5 millones de años atrás. En este tiempo surgen los primeros mamíferos a partir de los grandes reptiles, hace aproximadamente 200 millones de años. De estos mamíferos, un grupo pequeño comenzó trepando los árboles. Eran mamíferos similares a lo que hoy en día son las musarañas, es decir, eran de tamaño relativamente pequeño en relación a los mamíferos de su época. Los seres humanos modernos hoy en día evolucionaron de una población de homínidos africanos, ¿no? Que se dice que emigró hace más de 100.000 años fuera de este continente y se fue expandiendo por Europa y Asia. Y a medida que fue haciendo esto, obviamente fue reemplazando a todos los homínidos originarios de estas zonas y se fueron extendiendo cada vez más. Entonces, una de las teorías que habla acerca del origen de los seres humanos modernos, justamente se basa en esto, en que el origen del hombre moderno se encuentra en los primeros homínidos africanos que migraron hacia la parte de Europa y Asia. Hablamos acerca de las tendencias en la evolución de los primates. Los primates, vamos a decir que son un orden de mamíferos que se llegaron a adaptar durante su evolución a la vida arborícola, es decir, que treparon a los árboles para obtener en ellos alimento y protección. Y entre las principales adaptaciones que estos pequeños primates sufrieron, podemos mencionar a las siguientes. Tenemos, por ejemplo, adaptaciones a nivel de la mano y el brazo. Esos pequeños mamíferos comienzan a desarrollar 5 dedos separados tanto en manos como en pies y comienzan al mismo tiempo el desarrollo de pezuñas, garras y uñas que les van a permitir no solamente adquirir mayor habilidad en cuanto a la caza, que les va obviamente a permitir su supervivencia, sino también que les permite movilizarse con mayor facilidad entre un árbol y otro. Luego vamos a ver que empiezan a desarrollar algo muy importante, que es el pulgar divergente y oponible al dedo índice, que les da una mayor destreza manual, ¿no? Es justamente lo que nosotros también poseemos, esa oposición de poder llevar el pulgar hacia la parte interna y poder juntarla con el dedo índice, ¿no? Cosa que los mamíferos actualmente, la orden de los mamíferos no lo tienen, ¿no? Salvo la orden de los primates. Entonces, la aparición de esta adaptación es muy importante porque les va a permitir desarrollar mayor destreza manual. ¿Qué otras cosas más podemos mencionar? Estos primates comienzan a desarrollar almohadillas epidérmicas adhesivas para poder tomarse de las ramas y no caerse, ¿no? Y hay el desarrollo también de la braquiación, que se refiere a la habilidad que tenían estos primates de columpiarse de rama en rama. Entre otra adaptación importante, podemos mencionar al aumento de la capacidad visual, ya que estos pequeños primates tuvieron un incremento en la agudeza visual y lo cual les llevó, al mismo tiempo, también a perder de cierta manera la función del olfato. Si bien desarrollan un incremento en la agudeza visual y la distinción de colores, también van a quedar atrás en cuanto al desarrollo del olfato. Es por eso que nosotros como seres humanos poseemos muy poco desarrollo a nivel de las células olfativas, ¿no? En relación a lo que son otros mamíferos.
También vemos que las retinas de estos primeros primates poseían bastones y conos que llegan a distinguir los colores con bastante nitidez. ¿Qué otras cosas más vemos importantes a nivel de la capacidad visual? También vamos a ver que los ojos que antes se encontraban hacia los costados empiezan a dirigirse hacia la parte de adelante, es decir, hacia la parte media, a desarrollar ese tipo de visión estereoscópica que fue característica de estos primeros primates. Luego, si hablamos del cuidado de las crías, vamos a ver que empezaron a desarrollar relaciones materno-filiales bastante estrechas y prolongadas, ya que las crías eran totalmente dependientes de la madre y la madre pues tenía esa función de darles protección y alimento. Otro cambio y otra adaptación bastante importante es la adquisición de la postura erecta que se puede llegar a ver en estos primates, que les permite mirar hacia adelante mientras se mantienen en una posición vertical, cosa que no tuvieron o adaptación que no tuvieron los primeros prosimios, ¿verdad? Que hasta hoy en día los podemos ver, no tienen una posición, no pueden adquirir una posición vertical al pararse de dos patas, cosa que sí vemos en algunos primates como por ejemplo los gorilas y los chimpancés. Acá podemos ver a uno de los pequeños primates, los primeros primates que llegaron a trepar a los árboles para comenzar a desarrollar todas estas adaptaciones que antes hemos mencionado. Entonces, este cambio, pequeño gran cambio, surgió hace aproximadamente 60 millones de años, en donde los primeros mamíferos terrestres comenzaron a trepar algunos árboles y a partir de ellos comenzaron a surgir muchas otras especies, muchas otras ramificaciones de primates hasta llegar finalmente a lo que nosotros conocemos como seres humanos. Acá tenemos una imagen de cómo se cree que fue la migración de estos primates africanos hacia la región del Asia y de Europa para llegar a reemplazar a la población de homínidos que existieron en esas épocas. Acá podemos ver en resumen lo que comienza a suceder con esos pequeños primates que se adaptan a la vida arborícola, ¿no? En donde tienen una alimentación de tipo omnívoro, es decir, se alimentan de todo, no son vegetarianos en un principio, comen frutos, comen hojas, luego comienzan a comer insectos, ¿no? Y surgen dos especializaciones o adaptaciones principales. Una que les había mencionado ya, que es la visión estereoscópica, y la modificación del esqueleto a nivel de la mano, ¿no? Desarrollan una mano prensil justamente gracias a la oposición de ese dedo pulgar con el índice que les permite adquirir mayor habilidad manual, porque esta oposición que también nosotros tenemos entre el pulgar y el dedo índice nos permite pues, sujetar bastantes cosas con mayor facilidad. Acá tenemos los pulgares oponibles de distintos tipos de primates que hoy en día viven juntamente con nosotros, ¿verdad? Son primates que poseen nuestras mismas características y por lo tanto tienen un parecido bastante grande, sobre todo a nivel molecular, con los seres humanos. Lo que nos hace pensar que si bien no hemos evolucionado directamente de ellos, sí hemos tenido un ancestro en común. Hablamos acerca de las líneas principales de la evolución de los primates. Hemos estudiado y hemos dado una introducción a lo que ha sido la aparición de los primeros primates a partir de los mamíferos. Y ahora vamos a hablar de la evolución de estos. Existen dos grupos principales de primates vivientes, uno que son los prosimios y los otros que son los monos antropoides. Los prosimios tienen características similares entre ellos. En general podemos decir
que son primates pequeños a medianos. Casi todos son nocturnos, son arborícolas, es decir, que son primates trepadores que viven en los árboles, son insectívoros y son frugívoros, es decir, que se alimentan principalmente de insectos y de frutas. Los prosimios surgen durante la época del Pleioceno y del Eoceno, ¿no? Que son parte de la era terciaria y habitan en este entonces en las selvas tropicales y subtropicales. Entre los prosimios, entre las especies modernas de prosimios actuales podemos mencionar, por ejemplo, a los loris, a los gálagos, a los lémures y a los tarseros. Aquí, por ejemplo, tenemos un lori, tenemos un lemur, tenemos un tarsero. Todos tienen las mismas características. Son primates pequeños, trepadores que viven en los árboles y generalmente son de vida nocturna, no son diurnos y se alimentan de insectos y de frutas. Y si ustedes ven, son primates que conservan todavía esa parte primitiva de estos animales, ya que no tienen esas características de los monos que hoy en día habitan o que tienen características similares a la de los seres humanos. No tienen esa posición erecta que es característica, ni tampoco tienen esa oposición del pulgar. Luego tenemos otro grupo grande, aparte de los prosimios, que son los antropoides o primates superiores, que nos va a incluir tres otros subgrupos. Por un lado los monos, por otro lado los antropomorfos y finalmente los seres humanos. Entonces, dentro de los antropoides encontramos monos, tanto del Nuevo como del Viejo Mundo. Encontramos a los antropomorfos, como son los gibones, los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. Y finalmente encontramos a los humanos. ¿Qué características poseen los monos? Los monos son primates mucho más grandes que los prosimios, son más inteligentes, tienen el cráneo más desarrollado, al igual que el cerebro. Y las hembras se caracterizan por brindar un cuidado parental de sus crías y los machos por proteger el grupo. Estos monos tienen la capacidad de distinguir colores gracias a la presencia de conos y bastones a nivel de las retinas de sus globos oculares. Son animales diurnos, ya no son nocturnos como lo eran los prosimios, y aparecen como una ramificación de estos prosimios antiguos en el Eoceno, en la época terciaria. Y comprenden dos subgrupos grandes. El primero, que está conformado por monos del Nuevo Mundo, también llamados platirrinos, que quiere decir nariz ancha, y que se desarrollan en Sudamérica. Y el otro grupo, o el segundo grupo, que está conformado por los monos del Viejo Mundo o monos catarrinos, que tienen la nariz dirigida hacia abajo, que habían venido del África. Es por eso que se les denomina monos del Viejo Mundo. Acá podemos observar las características fenotípicas de los monos del Viejo Mundo en general. Y acá pues podemos observar a los monos del Nuevo Mundo. Hablamos del segundo grupo, que son los antropomorfos, que junto con los seres humanos, que son los Homo sapiens, van a conformar un grupo grande, una familia grande, que es la familia de los hominoides. Los antropomorfos actuales, vivos hoy en día, son los gibones, son los orangutanes, los chimpancés, los bonobos y los gorilas, que comparten características bastante similares a los seres humanos actuales. ¿Cuáles son estas características? Un mayor tamaño, en general son primates más grandes, tienen el cerebro más desarrollado, más grande, y pueden sostener sus cuerpos sobre las ramas. Poseen brazos largos en general, como el chimpancé, y piernas cortas como los gorilas, y tienen esa capacidad de mantener el cuerpo erguido, no solamente durante la bipedestación, es decir, no solamente cuando están sobre las dos patas, sino cuando también están sobre las cuatro patas. Entonces esto les permite, por ejemplo, poder sentarse y mantener esa posición erguida y poder mirar de frente.
cosa que no lo pueden hacer los prosimios antiguos. Acá, por ejemplo, podemos ver lo que son los gibones. Fíjense que pueden mantener esa posición erecta cuando están de dos patas. Y esa característica de las hembras, esa característica parental de las hembras de criar a las crías. Aquí podemos ver a los orangutanes, a los chimpancés, a los gorilas, que si nosotros comparamos, podemos ver similares características, ¿no? Vemos a las manos con los pulgares oponibles, vemos esa posición erecta que pueden mantener tanto cuando están en cuatro patas como cuando están en dos. Vemos esa visión estereoscópica que les permite mirar de frente. Y esa habilidad manual que justamente adquieren durante su evolución gracias a la aparición en el esqueleto de la mano de ese pulgar oponible. Finalmente hablamos de los Homo sapiens, ¿no? Los seres humanos actuales. Vamos a decir que los antropomorfos en general, los antropomorfos actuales, parecen ser nuestros parientes, es decir, que estos monos antropomorfos de los cuales habíamos hablado, que son los gorilas, los chimpancés y demás, tienen bastantes semejanzas a lo que es el Homo sapiens actual, por lo que se supone que hemos compartido con ellos un antepasado, como les decía anteriormente, si bien no venimos directamente de ellos, no somos evolución directa de ellos, sí hemos compartido algún tipo de antepasado común por las características similares que poseemos. Características no solamente fenotípicas, sino características muy similares a nivel molecular. Con esto, con esta pequeña introducción de lo que son las generalidades y en la evolución de los pequeños primates y de los mamíferos más antiguos, vamos a terminar la clase. Y en la siguiente clase pues estaremos hablando directamente de la evolución como tal del ser humano a partir de los primeros homínidos que aparecieron al final de la era terciaria. Gracias por su atención.